Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Iniciamos con el panel número 1 programado para el día de hoy, Patria, Potestad, Guardia y Custodia. Iniciamos con la ponencia del licenciado Ricardo Antonio Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Estará platicándonos sobre las acciones del Sistema Nacional de Protección Integral para el fortalecimiento familiar y evitar así la separación de niñas, niños y adolescentes. Por favor, adelante, licenciado. Bien, muchas gracias nuevamente. Gracias, senador, por la invitación, por el foro, por el impulso y por el compromiso de llevar a cabo esta Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en materia de adopción. Tengo una presentación, no sé si estará disponible en pantalla, ¿no? Si no, la iré dialogando mientras está. ¿Tengo una presentación? Bien, primero, comentarles que a raíz de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ustedes saben, se mandató la creación de un sistema nacional de protección integral que es en sí mismo un sistema de sistemas, es un sistema que agrupa, coordina el Sistema Nacional, los sistemas estatales, los 32 sistemas estatales que hoy existen ya a nivel de las entidades federativas y los sistemas municipales, casi 1,450 sistemas municipales de protección integral que se han hecho en apenas un año y medio de creación del sistema nacional. Esa no es la presentación, pero ahora veremos la otra. Este sistema de sistemas, 1,450 sistemas, supone que hoy día están sentados ya en las mesas de diálogo para la definición de políticas públicas en materia de niñez y adolescencia en los municipios, en los estados, en la federación, cerca de 15,000 autoridades distintas. Eso ha sido, digamos, el primer paso en la implementación de la ley, establecer estos sistemas, definir las autoridades responsables, darle la responsabilidad de la coordinación de la presidencia a los ejecutivos locales y establecer también mecanismos para la operación de las decisiones que se lleven a cabo en estos sistemas. Las secretarías ejecutivas del Sistema de Protección Integral, que hoy suman también ya más de 1,450 en todo el país. Hay que reconocer que esta creación institucional, este desarrollo institucional que se ha dado aparejado a la creación de las Procuradurías de Protección Especial, que tenemos ya en más de 1,150, ya me corregirá Enrique, municipios, Procuradurías de Protección Especial, ha sido un proceso que ha ido a cargo, digamos, presupuestalmente de la Federación de los Estados y Municipios, porque bien sabemos que la ley general se aprobó con impacto presupuestal cero y la creación entonces de este desarrollo institucional en más de 1,000 municipios ha sido a cargo de los gobiernos. Ha habido entonces una primera expresión de responsabilidad, de participación en este sistema que se está creando y está haciendo un segundo paso la revisión de las normas, de las políticas institucionales de los actores. Esto se está dando a partir de la creación de comisiones, grupos de trabajo. Tenemos ya más de 160 comisiones y grupos de trabajo en temas muy diversos, en temas como violencia, entornos seguros y saludables, embarazo, protección especial en general, familias de acogida, adopción, diseño presupuestal, evaluación de las políticas públicas, desarrollo infantil temprano, justicia adolescente, trabajo infantil, etcétera, una gran cantidad de grupos que están analizando la situación que existe en el país y que existe en las entidades federativas para poder garantizar los derechos que ya están reconocidos en la ley. Ahí están participando organizaciones civiles, están participando las autoridades pertinentes y se están impulsando
de distinta manera, pero se están impulsando en todos los lugares del país, algunos temas en particular, algunos que tienen un impulso legal adicional, como es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, otros que tenían también una estrategia de política pública, como es la Estrategia Nacional de Embarazo Adolescente, otros que son nuevos, que aparecen en realidad formalmente o de manera nacional con la Ley General de Derechos, como son las familias de acogida, y algunos que tienen una situación permanente desde hace décadas en el país, como es el sistema de adopciones. Esta es, digamos, el primer proceso que está viviendo el sistema nacional, la creación de las instituciones y la creación de espacios de diálogo para la formulación de las políticas públicas. El sistema tiene, como sabemos, una gran cantidad de obligaciones definidas en la ley, que yo podría resumir en 4 temas. Lo que le toca a los sistemas a nivel local y al sistema nacional que agrupa a los demás son básicamente 4 tareas. Una, definir la política de infancia y adolescencia, que México tenga a nivel nacional, que México tenga en cada estado y que tenga a nivel municipal y todas coordinadas una política nacional de infancia y adolescencia. No solo servicios, no solo bienes, no solo legislaciones dispersas y diversas, a veces contradictorias, sino un proyecto de nuestro país para estos más de 40 millones de personas que hoy tienen entre 0 y 17 años. El segundo tema que le toca es la integralidad, lograr que este proyecto nacional de niños, niñas y adolescentes sea integral. Integral quiere decir no solo que agrupe todos los grupos etarios, no solo el ciclo de vida, digamos, de las personas, no solo que tenga que ver con todos los derechos reconocidos, no solo que abarque todos los grupos de población, sea población migrante, sea población que vive violencia, sea población trabajadora, explotada, que está desaparecida incluso, que involucre a todos los grupos de población, vivan o no vulnerabilidad. El tercer tema que le toca al sistema es la intersectorialidad, es decir, lograr coordinación entre municipio, estado y federación y entre los poderes públicos. Y el diálogo evidentemente con la sociedad civil organizada. ¿Por qué esta intersectorialidad? Me parece que podemos afirmar y evidenciar que no hay ningún niño, niña o adolescente en el país que no tenga a diario contacto con decisiones, con servicios del municipio, del estado, de la federación, que no vea su vida afectada o beneficiada por las decisiones que toma el Poder Legislativo o el Poder Judicial a nivel local y a nivel federal. Todos los días, todos los niños, de su vida depende su entorno, los servicios, la escuela a la que van, la alimentación con la que cuentan, el acceso a ejercer derechos o también la vinculación que puedan tener con violencias y con inseguridad, tiene que ver con decisiones de las autoridades en los 3 órdenes y en los 3 poderes públicos. La intersectorialidad es entonces un eje central, un eje rector del sistema. Y la última, la cuarta, y que no es la menos importante, yo diría que incluso es la más complicada, es el cambio cultural, el lugar que ocupan niños, niñas y adolescentes en la sociedad. Este tema que hoy discutimos es un muy buen ejemplo del lugar que hoy ocupan, ¿no? Es un tema que tiene el Estado hace décadas, hace muchísimos años, es un tema que no tiene los recursos suficientes, que no tiene la atención suficiente, que no tiene la relevancia política suficiente, pese a que son los niños que están a cargo del Estado. La ley justo lo que quiere es poner en el centro, y eso lo dice con toda claridad, poner en el centro de las políticas públicas a niños, niñas y adolescentes, tomar las decisiones judiciales en relación al interés superior de la niñez, al principio pro persona, ahora además, digamos, con una prioridad establecida en el interés superior de la niñez, y que las definiciones que toman las autoridades y que toman los particulares correspondan a esta perspectiva. Desde esa línea y desde la integralidad e intersectorialidad,
un tema relevante para el Sistema Nacional de Protección Integral hoy día es que los derechos que están reconocidos puedan ser tomados en cuenta en su integralidad, en su interdependencia, con esta perspectiva de que los derechos no pueden ser garantizados si no son todos, si no están vinculados, si no son progresivos, si son irrenunciables, etcétera. Y aquí diría, claro que el derecho a contar con una familia, a ser protegido, es un derecho que tienen niños, niñas y adolescentes, pero también lo es la igualdad y la no discriminación. Entonces necesitamos un sistema que tome en cuenta esta perspectiva, que no haga diferencias, e igualdad y no discriminación, lo sabemos bien, supone también, lo dice con claridad la Ley Federal de Derechos, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, supone también acciones afirmativas. ¿Qué quiere decir esto? Niños, niñas y adolescentes que tengan menor posibilidad de ser adoptados requieren acciones afirmativas. No requieren quedar al último de la cola, requieren acciones afirmativas para poder tener al menos igualdad de posibilidades. También tiene que ver esto con el derecho a la identidad, el derecho al debido proceso, la justicia, una justicia pronta, expedita, adecuada, el derecho a la participación, a que los niños puedan ser escuchados en los procesos que les involucran, y nada los involucraría más que la familia a la cual donde pueden tener un espacio, y cuestiones como la relación de los niños con las audiencias, por ejemplo, con los medios de comunicación. Hay pocas cuestiones que ejemplifican mejor los prejuicios y estigmas que hay sociales respecto de los niños, como la adopción. Todos los días vemos en las pantallas de televisión prejuicios y estigmas repetidos, multiplicados todos los días en todas las pantallas de televisión sobre la adopción y sobre el menor valor que tienen los niños y niñas que viven estos procesos de adopción. Hay una segunda categoría de niñez que algún tiempo fue legal, lamentablemente quedan residuos de esto con la adopción simple, que hoy día mayoritariamente ha cambiado con la adopción plena, pero que sigue en la cultura social expresándose de una forma clara en los medios de comunicación. El sistema de protección integral a nivel estatal tiene que tomar entonces en cuenta todos los derechos que están relacionados con la situación de los niños que son susceptibles de adopción, con los centros de asistencia social, con todo lo que suponen los sistemas de protección especial. Es difícil encontrar un tema de protección especial que no esté ligado o que no tenga una relación con la posibilidad de los adoptantes, incluso de la adopción, incluso los niños migrantes y refugiados, los niños víctimas de trata, etcétera. Ahora, el contexto, ya se habló en las intervenciones el contexto supone no solo reconocer que la diversidad legal que hoy existe posibilita la diversidad en la toma de decisiones desde los ejecutivos muy amplia, y que tenemos entonces una disparidad discriminatoria porque un niño, dependiendo del territorio en el que nace, dependiendo de sus condiciones, dependiendo de qué gobierno tiene sobre él o junto de él, tiene distintas posibilidades de ejercer el derecho a tener una familia. Esta diversidad, reconocer esta diversidad también implica la obligación clara de tener la información precisa de esta diversidad. Yo mencionaba el ejemplo, quizá no es comparable, pero me parece que puede dar cuenta de cómo hemos avanzado en ciertas cosas, como identificar plenamente en dónde está cada teléfono celular en el país, quién lo tiene, qué llamadas hace, quién le cobra, quién lo paga, cuándo no lo paga, y que no podamos tener un censo nacional de los niños que están en situación de ser adoptados, ¿no? Que no lo podamos tener porque la ley primero no lo mandataba, ahora ya lo mandata, porque la ley porque no se ha dotado de los recursos suficientes a las procuradurías y al Sistema Nacional de Información, y porque evidentemente esto está ligado a la relevancia política. Reconocer la diversidad, entonces reconocer la necesidad de información que tenemos a nivel nacional está ligado también a la necesidad
de reconocer qué políticas públicas necesitamos hoy día para fortalecer los entornos familiares. El primer derecho de los niños es tener una familia, pero no tener cualquier familia. Lo primero que tiene que hacer un sistema de adopción, es un sistema de protección integral, es lograr que cada niño o niña pueda estar en su familia de origen, que los niños no sean expulsados de su familia de origen, que los padres no tengan que perder la patria potestad, que los niños no sean violentados dentro de su familia. Ese es el mejor sistema realmente de protección, un sistema que ayuda a los niños a permanecer en su familia de origen y que para eso le da las posibilidades de crecimiento, de fortalecimiento a las familias. ¿Qué querría decir esto desde mi perspectiva? Que una política de adopción tiene que ir aparejada a una política de fortalecimiento familiar, a una política clara, no de servicios, no de apoyos, no de beneficios a las familias, sino una política de crianza positiva, una política de fortalecimiento de las familias muy grande. Yo mencioné en algún otro foro que la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes implica, me parece también necesariamente, una armonización legal del papel del DIF a nivel nacional. El papel del DIF a nivel nacional se remodeló, se le dieron algunas atribuciones nuevas muy importantes con la creación de las Procuradurías de Protección, pero no cambió las responsabilidades, atribuciones y funcionamiento del DIF respecto de las familias. No podemos entonces decir que el derecho, digamos, que tienen los niños es a tener una excelente red de protección, como hoy está definida en la ley, sino tener un mecanismo por el cual los niños no tengan que usar esa red de protección, ¿no? Yo no sé, yo estoy muy de acuerdo en lo que mencionaba la senadora Mariana Gómez del Campo sobre la eficacia del funcionamiento de adopciones de Colombia, pero el sistema de adopciones de Suecia o Noruega tiene muy pocas adopciones porque tiene un sistema, un ministerio de familia muy fuerte, que apoya, que ayuda a las familias, que tiene crianza positiva, que tiene cuidado ante la violencia, etcétera, ¿no? Entonces creo que para eso sí los sistemas de protección integral a lo que más tienen que ayudar es a que no se usen los sistemas de protección especial, que sean la mejor red de protección y que tenga el menor uso posible. Necesariamente en el proceso de desarrollo e implementación de la ley va a haber una curva, y ya lo vemos ahora también mediáticamente con las situaciones de violencia, una curva ascendente. Entre más se fortalezca y más crezca la posibilidad de eficacia de un sistema de protección integral, vamos a tener unos años con muchos más casos, con más denuncias, con más visibilización de la violencia y quizá una percepción de que en realidad el sistema no sirve, porque entre más instituciones tenemos más denuncias, más casos. Esa es una expresión, un indicador, me parece, de la desnormalización de la violencia. Tenemos que aceptarla, tenemos que denunciarla y tenemos que tener los mecanismos y las autoridades suficientes, eficaces para poder intervenir en esos casos. Para eso nos debe de servir el sistema. Pero después la curva tiene que ser descendente, ¿no? No podemos tener solo una curva ascendente. Platicábamos antes de entrar acá con el senador Lavalle el tema de el Congreso en Suecia, justamente. El Congreso Nacional tiene 49.5 de mujeres legisladoras y no tiene cuotas de género, ¿no? Pero tuvo en un momento cuotas de género. Las cuotas tienen que servir temporalmente para modificar la situación, para establecer nuevos mecanismos culturales. Y en un momento dado tienen que dejar de existir porque se igualó la posibilidad de las personas de ejercer, en este caso, los espacios de representación política. Eso mismo tiene que pasar con el sistema de protección especial. Tiene que haber una manera de atender los casos, van a subir los casos, van a aumentar los casos, tenemos que llegar a situaciones como las que hoy vive, por ejemplo, el estado de Coahuila, en donde nos dicen que a veces hay un niño que se cae de la bicicleta, llega a la casa sangrando y los vecinos reportan
un maltrato, ¿no? Porque saben que el sistema está, que ese estado tiene una policía de búsqueda e investigación para el maltrato, que ese estado tiene una procuraduría con nivel de Secretaría de Estado, que ese estado tiene recursos, que tiene Fiscalía, que tiene Ministerio Público, que tiene una capacidad instalada para atender las situaciones, y lo que está haciendo la capacidad institucional es desnormalizar el maltrato, darle a la ciudadanía la posibilidad tanto de denunciarlo como de encontrar una respuesta. Quisiera entonces poner el énfasis en la protección de las familias. Necesitamos la protección especial, la protección de los niños, pero necesitamos al mismo tiempo construir mecanismos distintos de apoyo, de fortalecimiento de los núcleos familiares, de reconocimiento de todos los núcleos familiares y de fortalecimiento de los núcleos familiares. Sé que eso no puede estar en una ley general de adopción, sé que la ley general de adopción tiene que ir conectando también con un fortalecimiento familiar en ese sentido, y sé que en México necesitamos poder llegar un día también a una ley general de responsabilidad del Estado con respecto de las familias. No en vano se ha dicho toda la vida que el núcleo central de la sociedad son las familias, lo son sobre todo para niños, niñas y adolescentes, lo son para que las personas no vivan en riesgo, lo son para que las personas no vivan situaciones de depresión, de suicidio, de violencia, etcétera. Y lo tienen que ser para un sistema de protección especial, básicamente. Terminaría diciendo, tenemos una serie de líneas de acción que están definidas en el Programa Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que se están definiendo también en los programas estatales que están mandatados a partir de la Ley General, pero que tienen que conjuntarse en los objetivos nacionales, los 25 objetivos nacionales de derechos que hoy ha aprobado el Sistema Nacional. Y uno de ellos está ligado directamente a protección especial, va a tener indicadores en esta materia y tiene que ser el hilo conductor de la acción o de la meta a la cual tienen que llegar estados, municipios y federación de manera coordinada. De manera coordinada, la coordinación, digamos, de estas políticas requiere claramente una voluntad institucional, requiere pasar de la voluntad a la responsabilidad institucional, pero requiere un detonante en principio, y el detonante es un marco legal único, una ley general, y me atrevería a decir, aunque yo sé que constitucionalmente requiere otra perspectiva, desde mi punto de vista ya se ha debatido mucho si hoy tenemos las posibilidades desde la reforma que se hizo al 73 constitucional de una ley general de adopción. Yo no soy legislador, pero a mí me parece que las tenemos, pero no tenemos para una ley nacional de adopción, en donde deberíamos de llegar a eso. Doy como ejemplo, solamente en Francia hace más de 40 años hay un organismo autónomo constitucional que maneja las adopciones a nivel nacional, que tiene un servicio profesional de carrera, que no cambia cada vez que cambia el gobierno nacional, porque no puede cambiar la política ni los derechos cada vez que cambia un gobierno. Esto es de lo más importante que tiene que haber en una ley que dé un marco legal y dé una posibilidad de reconocimiento de garantía de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en situación de adopción. Muchas gracias. Perdón, termino solo diciendo, hay una pequeña, un resumen de la propuesta que le hacemos también para mejorar el trabajo de esta Cámara. Se le ha entregado ya al senador Lavalle, trajimos una copia para todos los participantes en este foro y la podremos discutir y alimentar como vaya dándose el proceso. Gracias, muy buen día. Agradecemos la participación en la ponencia del licenciado Ricardo Antonio Bucio y continuamos ahora con la licenciada María de los Ángeles López Peña. La licenciada fungió como fiscal de análisis y opinión de la Procuraduría General del Distrito Federal, fue secretaria de Finanzas de la Unidad de Inteligencia Financiera,
Actualmente subprocuradora de atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad, y como coordinadora se enfoca en 7 áreas enfocadas en el tratamiento de víctimas, como el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes en el Centro de Estancia Transitoria para Niñas y Niños y el Centro de Atención a la Violencia Familiar. La licenciada María de los Ángeles nos va a estar presentando la ponencia Competencias y atribuciones del Ministerio Público para la protección de las niñas, niños y adolescentes, hasta por 10 minutos. Por favor, adelante, licenciada. Gracias, buenos días a todas y a todos. Agradezco al senador Jorge Luis Lavalle y en nombre del señor Procurador General de Justicia de esta Ciudad de México, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, la oportunidad y en mi nombre, en nombre propio, la oportunidad que se nos da para poder platicar este tema de las competencias y atribuciones del Ministerio Público. Sabemos que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado tiene la obligación de velar y cumplir con los intereses de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Bajo este contexto, las niñas y los niños y adolescentes se les debe considerar como sujetos plenos de derecho, mismos que a su vez deben de estar resguardados por medio de un sistema de protección, como ya se ha dicho, un sistema de protección integral, en el que se establezcan precisamente sus derechos y políticas públicas encaminadas a que estos prevalezcan, ¿no? Como parte de todo este sistema integral, se cuenta con esta ley general de la que ya se ha hablado, que es reciente, es en 2014, con todos estos cambios que ha habido con esta ley. Se sientan las bases justamente para este sistema, pero a nivel nacional. En materia de infancia y de adolescencia se establecen diferentes mecanismos y procedimientos para salvaguardar, asegurar y restituirle a los niños, las niñas y los adolescentes estos derechos que de alguna u otra forma también pudieron haber sido violentados. Para cumplir justamente con este mandato judicial, la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México cuenta con la institución del Ministerio Público. Esta autoridad que va a salvaguardar los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, y en el artículo 2, en su fracción primera de la Ley Orgánica de esta Procuraduría, ahora en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, tiene como atribuciones el salvaguardar sus derechos e intereses que por sus características se encuentran en situación de riesgo o vulnerabilidad, tanto en la etapa de una investigación de un hecho delictuoso, como en su intervención en los procedimientos jurisdiccionales de este mismo hecho delictuoso, pero aparte también en el tema justamente de la adopción, de estos procesos que se llevan ante el Tribunal Superior de Justicia. Representa el Ministerio Público a esta niña, niño o adolescente que va a ser susceptible de adopción. Para este desempeño que tiene que tener la Procuraduría, se creó una Fiscalía Central para la atención de niños, niñas y adolescentes. Esta Fiscalía depende directamente de una Subprocuraduría Central de Delitos. Investigan delitos especiales, entre ellos se crea esta Fiscalía para salvaguardar justamente los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también, como ya se decía, dentro de este sistema integral de jóvenes que están en conflicto con la ley, ¿no? Esta Procuraduría, esta Fiscalía dentro de la Procuraduría, de conformidad con los artículos 6, 26, 52 y 56 del reglamento de la citada Ley Orgánica, en la etapa de la investigación de algún hecho delictuoso, tiene competencia para promover sobre las medidas de protección que son necesarias para privilegiar el cuidado de niños, niñas y adolescentes, así como conocer de los delitos de corrupción de menores, de lesiones, de omisión de cuidados, omisión de auxilio, peligro de contagio, tráfico de menores, retención y sustracción de menores o incapaces, explotación laboral de menores o personas con discapacidad física o mental. En este punto es relevante, son víctimas directas de este delito
de explotación laboral, del delito también que atenta contra el cumplimiento de la pensión alimenticia, cuando las personas tienen derecho a recibir los alimentos que sean necesarios para los menores de edad y o presentan alguna discapacidad física o mental, de violencia familiar, siempre y cuando sean víctimas indirectas de este delito, víctimas directas, cuando son víctimas donde la mamá, donde el papá son quien ejerce este tipo de violencia, es lo que se estudia en esta fiscalía o lo que se atiende. También el tema de discriminación, como ya se había comentado. También se crea una agencia a raíz de todos estos hechos donde los niños, niñas, adolescentes tienen algún problema o son víctimas de algún delito dentro de los espacios escolares. Tienen también dentro de este espacio escolar, dentro del trayecto o salida de este espacio, también se considera que pueden ser víctimas de algún delito y existe esta unidad especializada que investiga estos hechos. Cuando se trata de, como ya lo comentábamos, de adolescentes a quienes se les atribuya cualquier conducta tipificada como un delito, que es por las leyes penales es penado, y conocerá también de estos hechos, ¿no? El Ministerio Público está adscrito también a esta fiscalía, es un ministerio público, debemos destacar, que es especializado y certificado en cuestión justo en el tema de adolescentes en conflicto con la ley, así lo mandata también ya la ley, esta certificación, y también interviene cuando los niños, las niñas y los adolescentes se encuentran en alguna situación de riesgo, de daño o peligro, que no tengan familiares con capacidad de proporcionarles los óptimos cuidados y sus atenciones, para brindarles esta atención social que ellos requieren. La Procuraduría, como ya se mencionó, a través de esta Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, para este caso en específico cuenta con un centro de estancia transitoria para niños y niñas. El Ministerio Público le hace del conocimiento a la directora, este centro es una unidad administrativa, que hay un niño, una niña, un adolescente, hasta de los 0 hasta los 12 años, que está en esta situación y existe este espacio para poder brindarles la asistencia que ellos requieren. Pueden estar hasta 6 meses en este lugar. Sin embargo, se hablaba también de niños y niñas que tienen algún problema de discapacidad. También se atienden dentro de este centro de estancia transitoria de forma integral y multidisciplinaria a estos niños y a estas niñas, es de los 0 a los 12 años de edad. Importante que se está hablando de estos niños y estas niñas que debe privilegiarse esta atención. Se ha hablado incluso de niños como víctimas directas e indirectas del delito de trata de personas. Importante visibilizar también estos niños que lamentablemente se quedaron en la orfandad por algún delito como es el feminicidio, ¿no? Es un tema que se está trabajando mucho en la Procuraduría dentro de este espacio del Centro de Estancia Transitoria, porque no solo son víctimas de un delito en donde el papá es quien comete este hecho delictuoso en contra de la propia madre, no tienen redes de apoyo a estos niños y a estas niñas, y con ellos es un trabajo especial y diferenciado. La situación que ellos viven es muy compleja. Las redes de apoyo que ellos pudieran tener no siempre son las idóneas y no siempre son las que se quieren encargar de los cuidados y atenciones, aún siendo miembros de la familia, ¿no? Como puede ser los abuelos paternos, maternos, los tíos, las tías, no siempre se quieren encargar de ellos y entonces son susceptibles de ser dados en adopción. Lo que estamos privilegiando justamente es esta parte, este trabajo integral y multidisciplinario en donde ellos puedan encontrar y puedan pertenecer a una familia. Estamos hablando de estigmatizar, estamos hablando de que ya hay una estigmatización
en muchos de los casos, cuando estos niños y estas niñas son dados en adopción, bueno, cuando tienen discapacidad, cuando son víctimas de un delito, es todavía mayor. Debemos de voltear y debemos de mirarlos también a ellos, como se ha mirado también a los niños migrantes. Es muy importante, aprovecho yo este espacio, no es tanto el tema, pero sí quiero aprovechar para visibilizar más a los niños y las niñas que son víctimas de violencia, que son víctimas directas o indirectas de la comisión de algún hecho delictuoso. Es importante comentarles que la Procuraduría General de Justicia tiene una estrecha relación y coordinación con la Procuraduría de Protección a los Niños y las Niñas, con la Procuraduría Federal, con el DIF, ¿no? Tenemos lo que a nosotros nos ha funcionado, me parece, es justamente esta coordinación y este buen trato y esta agilidad que debemos de privilegiar para resolver temas de estos niños y estas niñas. Cuando son víctimas del delito, por supuesto, hay una estrecha coordinación para esta protección, pero muy importante, dentro de esto que estamos hablando en tema de adopciones, que se tome en consideración que son niños y niñas que requieren de un tratamiento específico para poder lograr desvictimizarse, para que ellos puedan desvictimizarse, para que no sean revictimizados y para que tengan esta vida plena a la que tienen derecho porque no han elegido ser víctimas. Se prodigue y se piense también en esta parte, en este tema de la adopción, que previo a ello tenemos que trabajar para que esta atención multidisciplinaria que nosotros se les da o les estamos prodigando, pues sea una atención en donde hasta ahora afortunadamente convergen todos con esta intención siempre de salvaguardar el interés de este niño o esta niña. Cuando este niño o esta niña ha sido víctima de algún delito de violencia, de cualquier tipo de violencia que pueda ejercerse en ellos, pues también lo que se está privilegiando es justamente con la Procuraduría el que salga a lo mejor de este espacio del centro de estancia transitoria para que pueda convivir con su familia, privilegiando justo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Dotar de herramientas a estas familias para que puedan educar asertivamente a sus hijos y a sus hijas. Derivado de todo esto que también les comento, dentro del proceso de la adopción, existe la Fiscalía también de Procesos en lo Familiar en la Procuraduría, que a través del Ministerio Público representa los intereses y salvaguarda los derechos de este niño o esta niña que va a ser dado en adopción dentro del juicio en materia familiar que se lleva en el Tribunal Superior de Justicia. Pues agradezco mucho el espacio y la atención para escuchar el tema que vine a tratar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de la licenciada López Piña y pasando con nuestro siguiente orador, tenemos a la doctora María de Jesús Jacaranda Solís Ledesma. Ella se ha desempeñado como secretaria proyectista del Juzgado 32º Familiar, secretaria de Acuerdos y juez por Ministerio de Ley del Juzgado 14º Familiar, juez cuarto familiar, juez 22º familiar, así como magistrada de la Quinta Sala Familiar. Actualmente es juez del Cuarto Distrito de lo Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México y nos brinda la ponencia Análisis del proceso de pérdida de patria potestad hasta por 10 minutos. Adelante y bienvenida, licenciada. Muy amable, gracias. Buenos días, señoras y señores. Para mí es una distinción que me hayan invitado a este foro tan importante, con gente tan preparada y tan preocupada por la niñez mexicana. Bueno, este foro de la adopción en México, retos y necesidades, y me corresponde, como lo dijeron ya, el análisis de los procesos de pérdida de patria potestad. Este es un procedimiento sumarísimo y que alcanza su mayor beneficio al haber ido a la oralidad. Es un avance al ser agrupados en con la finalidad de darle celeridad,
estando de esta manera el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a la vanguardia para que sean llevados en una sola vía conforme a sus reglas generales, ajustándose en lo conducente al procedimiento oral y sus principios. De entre otros principios está la oralidad, la inmediatez, la preclusión, el impulso procesal, la igualdad, la publicidad, etcétera. ¿Qué es la patria potestad? ¿Qué debemos entender por la patria potestad? Primero, ¿qué es? Es de interés público, es irrenunciable e intransferible. Es importante no perder de vista esto por lo siguiente. Después, es un conjunto de derechos y obligaciones que tiene tanto el padre como la madre respecto de la persona y los bienes de los hijos. Y consiste en las obligaciones de crianza, la salud, la alimentación, la protección, la educación, los límites y también poner estos límites sin que nos dé temor de que se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque también los padres, aunque los niños tienen derechos, también los padres tenemos la obligación de educarlos y además de castigarlos con moderación y prudencia. Empezaré a comentarles uno de los procedimientos de pérdida de patria potestad, que es dentro de los que se dice el más sencillo. Está el que habla nuestra legislación civil sobre cómo se acaba la patria potestad, cómo se acaba con la muerte de quien la ejerce, cuando el menor cumple la mayoría de edad, cuando se es dado en adopción y en los casos de emancipación, cuando el menor contrae matrimonio. Ya sé que muchos de ustedes dicen, es juez y no sabe que ya hay una reforma en cuanto a la prohibición de los menores de no contraer matrimonio. Ok, y hay una causal dentro de cómo se acaba la patria potestad. Es cuando los padres entregan al menor a una institución pública o privada de asistencia social debidamente establecida. Esa es la voluntad de quien ejerce la patria potestad y les dije que no lo perdieran de vista. ¿Aquí estarán renunciando ellos a la patria potestad? Dije yo que era irrenunciable. Bueno, ¿cuáles serán las causas? Es una familia muy numerosa y que no tiene ni para comer. Es que ya se ha desintegrado la familia, que no pueden sostenerlo. De alguna manera hay una excusa para poder decir que pueden darlos en adopción. También nuestra legislación procesal nos dice cuál es el procedimiento en estos casos. Bueno, esta institución pública o privada, en cuanto de asistencia social, en cuanto tenga conocimiento de esto, dará de inmediato aviso al juez de lo familiar, pero ahora es de lo familiar de procedimiento oral. ¿Para qué efectos? Para que señale una comparecencia en la que asista tanto la institución, quienes van a otorgar el consentimiento para dar en adopción al menor y el Ministerio Público, porque él es el representante de los menores. En cuanto se lleve a cabo la audiencia, la institución deberá de acreditar que está debidamente autorizada la persona, el Ministerio Público y los padres deberán ya en el escrito acompañar el atestado del registro civil de donde se desprenda quienes presentaron al menor. Hay extractos que tienen validez, pero no sabemos quién presentó al menor. En esa comparecencia, quienes ejercen la patria potestad habrán de decirle al juez que sí, que ratifican ese consentimiento y el juez en el acto habrá de dar por terminada la patria potestad y la tutela del menor quedará a cargo de la institución. No obstante, también hay un artículo que nos establece, el 973, que cuando el juez, con esa sensibilidad que tenemos, podamos ver que existe algún delito, de inmediato debemos de dar intervención a la gente del Ministerio Público. Otro procedimiento de pérdida de patria potestad
que no es realmente un procedimiento, es cuando el juez penal decreta la pérdida de la patria potestad. ¿Y por qué la decreta? Porque él también tiene facultades, pero en estos casos es como consecuencia de delitos cometidos en contra de la persona del menor o de sus bienes. Es un procedimiento que es muy válido, no siempre se hace, pero es importante que se tome en consideración para que se haga constantemente. Hay otros dos procedimientos de pérdida de patria potestad, el que llevan a cabo las instituciones y los particulares. Este procedimiento que llevan a cabo las instituciones es mucho más corto. Pero además, debo antes indicarles y adentrarlos a cuando las instituciones acogen un menor, pero esos menores es cuando se encuentran en situación de desamparo. Hay dos tipos de menores, los que conocemos su origen, que son los menores abandonados, y aquellos que se les denomina expósitos, cuando desconocemos el origen de estos. El Ministerio Público, cuando tenga conocimiento, llevará a cabo todas las acciones necesarias para saber cuál es el origen de los menores. En muchas ocasiones, cuando se desconoce, la adopción va a ser mucho más sencilla que cuando se conoce el origen, porque quienes tienen la patria potestad tendrán derecho en su momento a oponerse y tendrán a salvo sus derechos para ser llamados en un procedimiento. Ok. También, respecto de la pérdida de la patria potestad de instituciones y relacionado con esto que les acabo de comentar, es solamente en aquellos casos en que haya violencia, abandono, delito en contra de la persona del menor o de sus bienes, pero que ese delito exista una condena en uno de los casos y en el otro de los casos que esa condena sea por 5 años. Bueno, la institución en este caso se va a suspender temporalmente la patria potestad a fin de que tenga acción para poder promover la pérdida de la patria potestad. En cuanto se presente la demanda conjuntamente con las pruebas, en ese momento el juez la revisará y tendrá 3 días para proveerla. Incluso actualmente los jueces tradicionales también lo tenemos ese término. Importantísimo es que vayan viendo los términos. Hay 5 días para que el demandado conteste la demanda y también ofrezca las probanzas que considere necesarias. En el auto admisorio, el juez señalará el plazo de 20 días a fin de que se lleve a cabo la audiencia donde se desahogarán las pruebas que fueron ofrecidas y admitidas por las partes. 20 días. Y además, también es importante que no es admisible la reconvención, como en otros casos que les voy a indicar. Bueno, en una sola audiencia el juzgador tratará de que se desahoguen todas las pruebas y ese mismo día de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos se dictará sentencia y si no es posible dentro de los 5 días siguientes a que se concluya el desahogo de las pruebas. El siguiente procedimiento, y que es un poco más tardado, que también, de acuerdo a las reformas de junio del 2014 y junio del 2015, los jueces de procedimiento oral conocerán de todos estos procedimientos, por eso es que les dije que es importante que se lleven en una sola vía. Esta pérdida de patria potestad entre particulares es la que establece el artículo 444 en sus 9 fracciones. No se las voy a recetar ni tampoco les voy a explicar así punto por punto el procedimiento porque no, me tardaría un poco más y tengo muy poco. Bueno, los jueces de procedimiento oral tendrán 3 días también para proveer la demanda, 3 días para poder hacer una prevención en caso de que sea obscura. Cuando ya la admite,
otorgará 9 días a la parte demandada para que conteste la demanda. Son 3 días si se han opuesto excepciones y defensas. Es admisible la apelación en contra de las medidas provisionales, que su tramitación será inmediata. Dentro de los 15 días siguientes se deberá de llevar a cabo una audiencia que se llama audiencia preliminar, en la cual habrá 2 fases, la junta anticipada, que es ante el secretario judicial, y después la junta ante el juez. Si se van dando cuenta, son varios términos. Si no acude el abogado defensor, se diferirá la audiencia por una sola ocasión y se le sancionará. Posteriormente, cuando ya están preparadas las pruebas, el juez de oralidad señalará la audiencia de juicio dentro de los 15 días siguientes. Desahogadas las pruebas, el juez dictará en el acto sentencia. En el supuesto que el juzgador no pueda dictar sentencia en ese momento, señalará una fecha de 15 días y dejará citadas a las partes a fin de que acudan para poder explicarles los puntos resolutivos. Si se dan cuenta, en uno y otro procedimiento hay un poco más de plazos. ¿Cuáles son mis propuestas? Que solo haya un procedimiento de pérdida de patria potestad de instituciones y particulares, que sea sumarísimo, acortando los términos en beneficio de los infantes, no obstante de ya ser expedito al haberse ido a la oralidad. ¿Y por qué? Porque si todos los menores les deviene el interés superior, debe haber igualdad entre estos, que sea un traje a la medida, privilegiando el interés superior de los menores, a fin de que tengan en regla su situación jurídica en relación a la patria potestad, a fin de que en caso de darlos en adopción, no se dilate el procedimiento. Además, es importantísimo no nada más que se sancione a quienes ejercen la patria potestad con la pérdida de esta, porque a veces no es un castigo, sino que un premio, que se considere un delito grave. Además, también no se advierte el interés superior del menor con procedimientos administrativos largos, o sea, mermando la posibilidad de que estos accedan a una familia que les proporcione el cuidado y el afecto que todo menor debe contar. Y retomo algunas ideas que ya también dijeron con antelación, que debe de haber una estadística de instituciones, tanto públicas como privadas, porque como dicen, están retrasados en eso. Queremos saber cuántas instituciones hay, cuántos niños y niñas tienen esas instituciones, cuáles son sus edades, cuál es el sexo de estos niños. Se deben de practicar auditorías legales para saber el seguimiento que se les da, dónde están esos niños, si están institucionalizados, qué se ha hecho con ellos. Deben de trabajar personas debidamente certificadas y actualizando esa certificación constantemente. ¿Por qué? Pues porque a veces no sabemos con quiénes trabajamos. Debe el DIF contar con instalaciones adecuadas para el debido desarrollo de sus funciones. También dotarlo de herramientas más ágiles para llevar a cabo los procedimientos administrativos. ¿Por qué? Porque los procedimientos ante nosotros, los juzgadores, de veras que sí son rápidos, pero a veces no llevan con todos los documentos o con todos los requisitos necesarios, o a veces muchos abogados ni siquiera saben llevar un procedimiento y se les tiene que prevenir. Y lo principal, que no suceda, que no vuelva a suceder lo de Casitas del Sur, a fin de evitar el tráfico de infantes. Gracias por su atención, muy amables.
Agradecemos a la doctora María de Jesús Jacaranda Solís Ledesma y continuamos ahora con el maestro Luis Enrique Guerra García, quien, bueno, ya nos hizo el honor de dirigirnos unas palabras, al igual que inaugurar este foro. Bueno, cuenta con una pues muy vasta experiencia a lo largo de su vida profesional. Es director general de seguimiento a compromisos institucionales presidenciales, director general de gabinetes especializados y políticas públicas en la oficina de la presidencia, secretario particular del secretario en la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de México, en el sistema DIF, ha estado donde fungió como director de servicios jurídicos asistenciales, es secretario técnico del Consejo Mexiquense, y bueno, es una muy larga lista de diferentes actividades profesionales en las cuales pues ha tenido la enorme oportunidad de ganar enorme experiencia en los temas que vamos a tratar, y actualmente pues es el Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF nacional. En este momento nos brinda la ponencia el papel de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el proceso de pérdida de patria potestad, guardia y custodia. Por favor, adelante, por favor, doctor. Muchas gracias, senador. Buenas tardes otra vez, queridos compañeros. Bueno, sí, efectivamente voy a platicarles respecto del papel que jugamos como Procuraduría en este tema tan importante que es la patria potestad. Ya tuvimos un marco referencial muy importante que nos ha dado la juez Solís, y entonces sobre esta base pues vamos a tratar de exponer el punto de vista de la Procuraduría Federal, que en muchos de los espacios compartimos con todos ustedes, y al final tratar de dar una postura en términos de hacia dónde podemos y debemos avanzar. De entrada, como ya se platicó, efectivamente, en la concepción tradicional de la patria potestad, es esta esfera jurídica a cargo de los padres, de los progenitores de los menores, en los que se tiene, o es decir, la patria potestad se conceptualiza o se ve como un derecho de los padres para ejercer el cuidado y la educación de sus hijos, pero al mismo tiempo es una obligación. Entonces es un derecho deber, vamos a llevarlo así, ¿no? Y esta es la concepción tradicional que tenemos de la patria potestad, y es a la que nosotros en las procuradurías nos enfrentamos en términos de cuando por una disposición jurisdiccional o ministerial se ponen menores de edad a la guarda y custodia de nosotros. Entonces nosotros tenemos que, como lo mencionaba hace un momento la juez, establecer ante el órgano jurisdiccional los elementos que pueden acreditar o integrar la posibilidad de que esta figura jurídica se disuelva. Entonces, es prácticamente un proceso en donde hay una contienda y nosotros somos los responsables de garantizar una mejor condición para el menor, en la que estaremos tratando de establecer ante el juez que sobre el principio de proteger el interés superior del menor, esta condición es la más conveniente. Hoy, después, a partir de la promulgación de la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el apartado en donde está establecido el derecho a vivir en familia, le modificó un poco la naturaleza a la patria potestad. Entonces, hoy, la concepción de la patria potestad ha cambiado porque se ha dado desde el enfoque del menor. Es decir, antes, como lo decía un momento, es este derecho que tienen los padres para tener a su cargo y el cuidado de sus hijos, que es lo que nosotros, en representación del menor, llevábamos a contienda a los tribunales, para estar en condiciones de poder sacar al menor. En el caso de que se haya
hecho todo este trabajo multidisciplinario que todos nosotros hacemos y que encontramos elementos que nos dan indicativo que los menores que tenemos a nuestro cargo no tienen una posibilidad de desarrollo y de ejercicio de su derecho de vivir en familia en su contexto familiar nuclear y en su contexto familiar extendido, pues entonces tenemos que llevar todos estos elementos ante el Poder Judicial para que se determine la pérdida del ejercicio de la patria potestad. Entonces, en esta nueva visión que garantiza el ejercicio de los derechos a los menores y esta posibilidad, o más bien el principio, como lo mencionaba hace un momento, de autonomía progresiva del ejercicio de los derechos que tienen los menores, la patria potestad ahora es vista como esa responsabilidad, ese deber que tienen los padres respecto de procurarle, de garantizarle a los menores educación, salud, bienestar, derecho a vivir en familia, en un modelo integrado. Entonces, esos son los elementos o los argumentos o la base sobre la cual en las procuradurías nosotros sometemos a consideración de los jueces y sobre todo ahora en las entidades en donde ya se está implementando el sistema oral, en donde efectivamente hace que estos procesos sean más eficientes en términos de tiempo, pero sin duda, en muchas de las ocasiones que vivimos nosotros día a día, pues tenemos a alguien enfrente. Y entonces nosotros acreditamos ante el juez o buscamos acreditar ante el juez esta condición, pero en muchas de las ocasiones, tenemos a alguien enfrente que está diciendo, no, un momento, sí tengo posibilidades o sí tengo capacidad para ejercer la patria potestad. Y entonces aquí es en donde el procedimiento ya empezó a hacerse un poco más largo. Entonces, esa es, digamos, una realidad que seguro todos conocemos y que, por supuesto, las herramientas administrativas y de infraestructura con las que vayamos contando conforme la acción de la Procuraduría se vaya haciendo más consolidada, pues obviamente tendremos posibilidades de avanzar en mejores tiempos. Y en esa labor estamos, en ese proceso estamos, porque también tendremos en su momento necesidad de que el marco normativo nos dé elementos para que nosotros vayamos encaminando estos procesos de manera más eficiente. Entonces aquí hay como una responsabilidad compartida en los diferentes ámbitos de gobierno y por supuesto en los tres poderes en los ámbitos de gobierno, local y federal. Entonces, es muy importante, o uno de los ingredientes fundamentales que nosotros podemos tener para que estos procedimientos sean más eficaces es siempre generar una buena relación con el Poder Judicial. Y entonces aquí hay un elemento que es probablemente metajurídico, metaadministrativo, en donde se hace muy importante que la relación de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con las salas familiares, con los juzgados familiares, sea clara, objetiva, práctica, para que nosotros podamos encontrar caminos adecuados para lograr desahogar estos procedimientos. Siempre enfocados en que, con base en el principio de proteger el interés superior del menor, los elementos que aportarán o que debemos aportar como Procuraduría, que surgen, digamos, después de un trabajo previo intenso, nuestros equipos multidisciplinarios, las áreas de psicología, las áreas de trabajo social, las áreas jurídicas, las áreas médicas incluso, tienen que emitir sus opiniones y sus dictámenes, que son los que fortalecen los argumentos que se presentan ante el Poder Judicial para que poder dar los elementos al juez y que pueda tomar esta determinación. Entonces, la naturaleza
jurídica que bien nos ha explicado la juez de la patria potestad, que la tenemos muy clara. Ahora, en este contexto de elemento o ingrediente que requerimos nosotros como Procuraduría, que es el primigenio, es el original, el de la génesis para darle viabilidad a los procesos de adopción, pues tenemos que encontrar un mecanismo que lo haga más eficiente. Y que, pues obviamente, es un tema que en términos de la generalidad, el principio de generalidad de la ley, pues nos va a dar los elementos, pero es un tema que tendrá, o sea, se desahoga casuísticamente, uno por uno, porque tiene elementos específicos cada situación y tenemos que encontrar la manera de expresar de esta manera a las autoridades jurisdiccionales las razones por las cuales se está llevando esto a contienda jurisdiccional. Entonces, pareciera contradictorio, es decir, si el principio que garantiza la ley general es el derecho a vivir en familia, pues el procedimiento de pérdida de patria potestad en términos objetivos, pragmáticos, de lectura de la normatividad, pareciera que pudieran estar encontrados. Entonces tenemos que encontrar la manera en cómo hacemos que la patria potestad la interpretemos o evolucionemos, digamos, en el concepto de este derecho que tiene los ascendientes sobre los menores, para que sea la obligación que tienen los ascendientes sobre los menores, y entonces sobre esa óptica se pueda determinar jurisdiccionalmente la pérdida del ejercicio de esa posibilidad o no. Entonces, es un tema ahí que para nosotros como procuradores se vuelve muy importante, como lo decía hace un momento, esta estrecha comunicación y sensibilización, como lo decía la juez, con nuestros jueces, para que le podamos dar celeridad en los casos de que el caso en específico requiera de prontitud. Dicho esto, podemos entender que, o más bien, deriva en que para este proyecto, esta intención que se está estudiando y que se está discutiendo y que se analiza en diferentes foros, aquí en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, con las organizaciones de la sociedad civil, que tengamos en cuenta para esta legislación respecto de la adopción como una ley general o establecer los elementos que pondría la adopción en este supuesto en el que el Congreso de la Unión pueda legislar al respecto. Este punto es, como lo decía al principio, el punto que le dará origen a la posibilidad de hacer eficiente la legislación. Entonces, debemos partir desde analizar y discutir la problemática que hoy existe para el tema de los procedimientos de pérdida de patria potestad. Todas las causales de pérdida que ya mencionó la juez, cómo hacerlas objetivas dentro del procedimiento y entonces establecer elementos que nos permitan ser más rápidos en estos procedimientos. Entonces, hablaba hace un momento del principio de autonomía progresiva de los derechos de los menores, como desde el inicio de la vida del menor, su esfera jurídica está protegida por esta representación que tienen en el ejercicio de la patria potestad los padres sobre los niños. Sin embargo, los menores de manera progresiva van siendo ellos mismos
los que, digamos, eran función del ejercicio de sus derechos. Y entonces los jueces, en los procedimientos jurisdiccionales que llevan, tienen cada vez con mayor ocasión, digamos, que revisar y someter a consideración la condición de los menores. Entonces, el elemento o los elementos de la patria potestad en relación con lo que nosotros, con nuestra labor, está, por supuesto, encaminado a proteger el interés superior de los menores y con ello tener posibilidades de representar a los menores para poder estar en condiciones de ofrecerles una situación que les permita cambiar de contexto y que podamos ofrecerles un contexto para seguir ejerciendo el derecho a vivir en familia. Y entonces vamos en el tema de la adopción a entender, como se ha dicho aquí en la mayoría, en todas las participaciones, que la adopción es este mecanismo que el Estado tiene para garantizar este derecho a los menores. Es decir, la adopción es una manera, el mecanismo con el que el Estado resuelve el problema de los menores que no tienen posibilidades de vivir en un entorno familiar en el propio. Y entonces esta óptica también que se tiene respecto de la posibilidad de que el proceso de adopción sea más ágil y se tomen las determinaciones más pronto, no necesariamente nosotros que lo vemos es lo más conveniente. No estoy diciendo con esto que debamos siempre tardarnos en los procesos de adopción, no, debemos de ser muy cuidadosos en las evaluaciones, tanto de los menores que se encuentran en esta problemática, porque en la visión general, pensar en los niños que están en posibilidades de adopción, hay que entender que estos niños están en posibilidades de adopción porque fueron vulnerados sus derechos. Esta vulneración de su esfera jurídica ha hecho que su condición específica en cada menor sea especial. Entonces, los procesos, las personas que se incorporan o ingresan a los procesos de valoración para la adopción, generalmente están pensando como en el menor ideal. Y el menor ideal, aunque los hay, pero es lo menos. Y entonces un poco las estadísticas que se manejaban al principio de las posibilidades que tienen de irse en adopción los menores de edad entre 0 y 24 meses, pues obviamente son muy altas. Y sabemos que la mayoría de la población que tenemos en nuestros centros de asistencia social están justamente en el otro lado, ¿no? En los menores que tienen más de 5 años, 12 y hasta 18 años. Y entonces ellos, su índice de posibilidades de irse en adopción se va disminuyendo. Ese es el trabajo que debemos hacer en las procuradurías y que, por supuesto, el que esté tomado en cuenta en el análisis para la creación de este marco jurídico es muy importante. No tengo duda que la disposición de todos los compañeros procuradores y, por supuesto, la disposición del Procurador Federal y de los sistemas DIF estatales y el nacional para que la discusión de estos proyectos nos lleve a encontrar y a construir un andamiaje legal que nos permita sí hacer más eficientes los procesos de adopción, pero también hacerlos eficaces. Comparto mucho la reflexión que hacía Ricardo hace un momento, en donde se menciona la gran cantidad, digamos, de adopciones que tiene el sistema de Colombia, pero seguramente esto está relacionado con la incompleta, digamos, política de protección a la familia que puede tener ese Estado, ¿no? No estoy haciendo una crítica en específico, pero me da una posibilidad para pensarlo.
¿no? Y a diferencia de los sistemas en Noruega o en Suecia, en donde sus adopciones son muy pocas porque tienen un sistema de protección familiar que les permite que no lleguemos a esta alternativa. Entonces, creo que estos foros, estas oportunidades de diálogo y de discusión son indudablemente muy valiosas para que logremos acercarnos o conducirnos, dirigirnos hacia un consenso de por dónde debemos de ir. Yo quisiera, digamos, ya ir cerrando con una reflexión que tenemos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: la patria potestad tiene hoy un indudable carácter de función tutelar, establecida en beneficio de los hijos, y por ello, cuando la conducta de los padres ponga o pueda poner en peligro la integridad o formación del menor, cabe privar o suspender a aquellos del ejercicio de la patria potestad de conformidad a lo que establezcan las leyes en la materia. Este es un amparo directo que es una disposición y que es la que debemos tomar en cuenta. Es decir, la patria, el ejercicio de la patria potestad es siempre en función de proteger el interés superior del menor, y sobre esa base es que debemos avanzar para que logremos procedimientos eficientes en términos de la pérdida de patria potestad y que con ello los sistemas, las procuradurías tengan posibilidades de ser más eficientes también en concretar sus procesos de adopción. Por supuesto, bueno, pues es muy general lo que seguramente ustedes saben con gran detalle, y estoy a sus órdenes. Espero haber aclarado y a lo mejor confundido algunos puntos, pero seguimos, por supuesto, en plena comunicación y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, maestro. Y continuamos ahora con la ponencia del doctor Walter Arellano Hovelsberger. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es doctor en Derecho, igualmente con mención honorífica por la Universidad Panamericana, profesor titular, tutor de tesis y sinodal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de la Judicatura Federal y en diversas universidades privadas en los grados de especialidad, maestría y doctorado. Autor y coautor de diversas obras jurídicas, ha sido ponente en múltiples conferencias, diplomados y congresos nacionales e internacionales, así como forma parte del Poder Judicial Federal desde hace casi 30 años, en donde se ha desempeñado, entre otros cargos, como secretario de Estudios y Cuenta de la entonces Tercera Sala Suprema de la Corte de Justicia de la Nación y juez federal en materia mixta y especializada. En los últimos 15 años se ha desempeñado como magistrado del circuito en materia civil y actualmente es magistrado del Poder Judicial de la Federación. Le damos la más cordial bienvenida y él nos brinda la ponencia del Derecho Superior de la Niñez hasta por 10 minutos. Por favor, doctor, adelante. Muy amable, muchas gracias. Buenos días. Tarde ya a todos ustedes. Quiero agradecer, por supuesto, la invitación del señor senador Lavalle, Mauri, a este importante foro en favor de la niñez mexicana, pues sin duda los asuntos de los infantes son sumamente complejos, delicados y sensibles para la sociedad mexicana. Realmente los felicito a todos por estar en este lugar con personas tan calificadas, conocedores. Se siente, permea verdaderamente el conocimiento de los temas. Yo simplemente voy a tratar en forma muy general la visión que tiene el Poder Judicial de la Federación, justamente en materia del interés superior del menor, y en función de un tema, o más bien de dos temas que no se han tratado, que tienen que ver con la guarda y la custodia. Vinculados, por supuesto, porque no debemos separar los conceptos básicos del derecho familiar, porque, por supuesto, aquí ya se habló de igualdad, y pues la guarda y custodia no tiene por qué ser distante, no tiene por qué separarse de una familia que está justamente viviendo un sistema de adopción, de una familia que no está en ese supuesto y que pues tiene sus padres, tiene su madre, su padre, directamente desde el punto de vista biológico.
Me parece que en los últimos años, y así debemos reconocerlo, adquiere una muy importante actualidad el cuestionamiento aquel que establecía a manera de dilema qué es más importante, tener buenos jueces y malas leyes o tener buenas leyes y malos jueces. Por supuesto que la pregunta podría ser respondida, pues qué bueno que tengamos buenos jueces y que tengamos buenas leyes. Ante este dilema podríamos reflexionar que es mejor, tal vez, tener buenos jueces, aunque sean malas las leyes, porque finalmente quienes van a interpretarlas y quienes van a aplicarlas en última instancia son los juzgadores. De aquí se desprende un papel importante que tiene el Poder Judicial de la Federación y en general todos los poderes judiciales a nivel internacional, en el sentido de componer el último eslabón de los derechos humanos, la consolidación precisamente de estos derechos en última instancia. La última palabra la tienen precisamente los juzgadores. Estamos hablando de lo que algunos denominan un protagonismo judicial, que a algunos les parece desastroso, que rompe incluso el esquema de división de poderes, o una judicialización de la sociedad. Más allá de esto existe verdaderamente una grave responsabilidad de los jueces. Hoy se esperan excelentes respuestas de los jueces y tal vez tengamos un sistema normativo de primer mundo y una interpretación y aplicación de tercer mundo. Ahí radica precisamente la mayor complejidad del derecho, en el fenómeno interpretativo. Aquí se ha hablado, por supuesto, de un tema central que es el interés superior del menor, es parte precisamente de esta ponencia, y también componente en general de quienes me precedieron en la palabra, en el sentido de establecer precisamente un principio fundamental a nivel constitucional que podemos desprender específicamente del artículo 4 y que tenemos que potenciar en los derechos humanos conforme a la dignidad humana. Esa palabrita, o más bien ese conjunto de palabras, esa fraseología, esa expresión compuesta, dignidad humana, que significa el origen, la esencia y el fin de los derechos humanos conforme a una jurisprudencia del Tribunal Colegiado al que pertenezco. Ahí está la dignidad humana. Hacer prevalecer, hacer respetar la dignidad humana desde el punto de vista casuístico. Los juzgadores tenemos que crear las soluciones jurídicas a partir de casos concretos. Sin los casos concretos, pues poco podemos hacer para emitir jurisprudencia, que se pueden emitir, saben ustedes, por parte de los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno y en salas. En este caso, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia y el pleno mismo. Estamos en un momento crucial aún de consolidación de los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos humanos, particularmente, ya dijimos, de la dignidad humana, pues debemos generar mecanismos para su absoluto respeto. La única forma de acceder es a través de la interpretación. Hablar de interés superior del menor es también hablar de un concepto de carácter ético, de otredad, ¿sí?, de empatía con los demás, en este caso de empatía con los menores, buscar una solución de lo que es bueno y lo que es malo en cada caso particularmente considerado, por supuesto haciendo reflexiones que en lo general puedan ser útiles para resolver casos posteriores. Pero la única forma de entender este dinamismo jurídico es a través de los asuntos que se presentan directamente ante los tribunales. Excuso decirles que con casi 30 años de experiencia judicial, solamente me han tocado ver, siempre vinculado con la materia civil y familiar, solamente me ha tocado ver a nivel de amparo directo 2 asuntos que tienen que ver con la adopción. Y en los 2 asuntos lo que se solicitaba es la revocación de la adopción. Entonces es, por supuesto, una imposibilidad jurídica que existe para hacerlo y entonces el resultado, ya se lo estoy anunciando, cuál fue la respuesta negativa del amparo de los padres que pretendían la revocación de la adopción. Sin embargo, en otro tipo de situaciones no se ha dado la experiencia suficiente del Poder Judicial de la Federación, aunque por cierto existen algunos criterios que van delimitando la construcción de una teoría jurisprudencial
en materia de adopción. Estamos empezando. Todo este trabajo del que ustedes están hablando, por supuesto que va a permitir consolidar una nueva época del Poder Judicial en cuanto a criterios. Finalmente, los criterios que prevalecen en el Poder Judicial de la Federación es lo que está finalmente fincando la nueva cultura jurídica mexicana. Ahí tenemos precisamente el reflejo de cómo ha evolucionado la doctrina jurisprudencial, a la que le podemos llamar de esa manera, que ha rebasado la doctrina tradicional. Y es el caso, por ejemplo, del concepto, y aquí tenemos que empezar a aterrizar un poquito en conceptos. El concepto de familia se ha transformado radicalmente en los últimos años para adecuarse a la realidad social, y en eso tiene que ver mucho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya no es un órgano invisible. Hoy todos los días se abre el periódico, se ven las noticias en cualquier medio, y todos los días es noticia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto, con esa visión de alta responsabilidad más que de un protagonismo exclusivamente judicial. Esto ha evolucionado también en el derecho familiar, y aquí me voy a referir destacadamente a un punto que me parece medular. Hoy, el derecho familiar, de acuerdo con la doctrina tradicional, sigue siendo considerado exclusivamente derecho privado. Me parece que esa concepción del derecho familiar ya no encaja exclusivamente en el derecho privado. Es decir, la clasificación del derecho o la división del derecho que algunos asumen en público, privado y social correspondía con antelación exclusivamente, más bien se adecuaba al derecho familiar únicamente en lo que se refiere al derecho privado. En mi opinión, esto ya está superado. Hoy más bien las instituciones que derivan del derecho familiar y el derecho familiar en general corresponden más bien a relaciones jurídicas que atienden ciertamente los problemas y a los integrantes, a los miembros de la familia, pero con una proyección fundamentalmente del orden constitucional. Y más aún, eso lo decía antes de la época de los derechos humanos, antes de 2011, y ahora me parece que se confirma aún más. Estamos en una época de constitucionalización de los derechos y de predominio de la interpretación conforme a qué, saben ustedes, conforme a la Constitución, el principio pro persona, etcétera. Ahí están los mecanismos, las bases fundamentales de reflexión interpretativa que conforman lo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho, que el interés superior del menor es un principio de carácter interpretativo. ¿Y qué es lo que se va a interpretar? Todo se interpreta en esta vida. Se interpreta incluso si alguien presenta una prueba, se desahoga la prueba, se da un resultado, una pericial, por ejemplo, hay que interpretar la pericial, hay que interpretar los hechos, hay que interpretar las palabras y hay que hacer una serie de interpretaciones. Y eso se vuelve un fenómeno verdaderamente complejo, pero que debe estar regido por valores y principios. Hoy tenemos que definir, más allá de estas caracterizaciones tradicionales del derecho familiar, como aquel conjunto de valores y principios sobre los cuales descansan las relaciones de los miembros de una familia entre sí y frente a la sociedad. Componentes de esta definición, por supuesto, de manera muy especial, los menores de edad. Existe, y no es de caricatura, un verdadero interés superior del menor, y cuando hablamos de superior es porque está encima de los adultos, por encima de la regulación de protección de cualquier otro, por sus circunstancias de fragilidad, de vulnerabilidad en la sociedad, y por supuesto, y esto nos debe incluso mover la dermis, hacer sentir precisamente de lo que se trata. El problema de la adopción frente a las otras instituciones del derecho no es ajeno, decía yo, a la regulación que se da en la actualidad y las interpretaciones que se da. Sí se cuenta actualmente con un bagaje muy importante de carácter jurisprudencial que tiene que ver con la guarda y la custodia. Recuerdo por ahí un asunto en el que en un solo asunto salieron más de 40 tesis jurisprudenciales, en ese entonces tesis aisladas, era el primer precedente, en donde hubo que hacer una construcción para demostrar que
ese interés superior del menor, esa dignidad que debe ser protegida como precisamente un principio rector constitucional fundamental, tenía que ser resguardada, no obstante que los padres habían decidido en un divorcio incausado o sin causa, como se le puede llamar, o bien como se le conoce también como divorcio expreso hoy en día. En uno de esos asuntos, los padres habían decretado, habían presentado un convenio señalado, aquel muchacho tendría 8 o 10 años quizás, habían establecido quién se iba a quedar con el menor de los hijos. Y la litis no se había conformado de ninguna manera, en ningún momento, con la participación del menor. Esto ya ocupaba, estábamos hablando del año 2010, antes de las reformas de los derechos humanos en materia constitucional. Se decidió suplir la queja porque precisamente, no obstante que era la voluntad de los padres, que son sus representantes legales, faltaba la opinión calificada, de acuerdo con tratados internacionales, de ese interés superior del menor, ser oído en todas aquellas circunstancias que le pudieran afectar. Eso no significa, por supuesto, de ninguna manera que lo que diga el menor se ha de tomar en consideración, pero sí significa que es un elemento para interpretar por parte del juzgador, en aras de establecer cuál de los cónyuges, por ejemplo, debe quedarse con la guarda y custodia. Esto se puede incluso todavía complicar aún más cuando se trata de la adopción de un menor. Nos hemos encontrado con situaciones graves de violencia familiar, por ejemplo, en donde tenemos que intervenir, tenemos que ordenar con disposición en jurisprudencia firme de la Suprema Corte, recabar pruebas, elementos de convicción necesarios para averiguar qué es lo que está pasando. Pero también nos hemos encontrado, desafortunadamente, con una gran impreparación, falta de preparación de auxiliares de la justicia, psicólogos y psiquiatras. En este momento tengo presente un estudio que ordenamos psiquiátrico en el que parecía más bien que el doctor psiquiatra de una institución pública había invitado a un café directamente a la persona que tenía que ser evaluada y le había preguntado una serie de cuestiones y finalmente una serie de cuestiones sumamente simples y llegó a la conclusión de que pues, el señor prácticamente estaba en sus cabales. Esa no era la intención, sino verdaderamente desentrañar cuál es la personalidad, y en esto de materia de adopción, por supuesto, que adquiere una relevancia inaudita, cuál era verdaderamente esa personalidad de la que teníamos que ser informados los jueces con la finalidad de tomar la mejor decisión posible en aras de establecer si se conservaba, por ejemplo, la patria potestad, si se conservaba la guarda y custodia, y cuáles eran las obligaciones inherentes. Y por supuesto que la respuesta no fue lo suficientemente clara. Y tuvimos que reponer, y la nueva respuesta fue más o menos en términos semejantes. Ahí está un área de oportunidad en la que no he escuchado que se ha reflexionado, pero por supuesto en la que podríamos tomar nota para tratar de ver esas complicaciones que en los casos prácticos podrían presentarse. En la realidad supera cualquier situación de carácter ideal que pudieran pensarse. La realidad es un laboratorio de casos, ¿verdad? Entonces las situaciones más extremas, el derecho familiar, excuso decirles también, que hemos visto cosas verdaderamente dignas de películas de terror. Se está viendo una afectación a los niños, y esto me hace recordar también, a propósito del tema de la adopción, una revista, estando en algún otro país, veía yo cómo los niños desfilaban para ser adoptados. Y entonces se señalaba qué niño de los que estaban desfilando le gustaba más para ser adoptado. Otro punto importante que me parece digno de reflexión. Aquí está entonces esta otra aportación que me permito dejar para que oportunamente sea analizada si se considera conveniente. Decíamos, el interés superior del niño
debe verse de acuerdo con cada caso particular. No es un concepto abstracto en sí mismo considerado, más bien es una reflexión casuística que se da de buena fe, con ayuda de ¿qué? De una reflexión profunda de las circunstancias que se están dando en cada caso específicamente determinado. Es decir, se está hablando, en este sentido, de un concepto más que de justicia, de equidad. Porque la equidad es más importante que la justicia, porque es la justicia del caso concreto según las circunstancias individualmente consideradas. Ahí está entonces la posibilidad de entender el concepto de interés superior del menor, cada caso. No hay trajes a la medida establecidos donde, como se venden en las tiendas. Hay que hacerlos y hay que confeccionarlos. Sí, aquí ya se advertía precisamente algo semejante. Hay que confeccionarlos en cada asunto. Los principios básicos rectores son los que importan. Las esencias, los valores, los fines del derecho son los que deben plasmarse más que una realidad casuística, una implementación casuística en toda esta normatividad que por supuesto es recibida, pero no podemos tampoco pedir de una legislación que sea completamente exhaustiva, porque entonces estaríamos con problemas muy serios. En primer lugar, estaríamos impidiendo el arbitrio judicial. Cuando existen situaciones de carácter taxativo, de carácter predeterminado, una tasación de elementos de convicción, nos pueden generar problemas a los jueces. Por supuesto, esto implica un voto importante de confianza hacia el trabajo de los juzgadores, hacia el perfeccionamiento del trabajo de los jueces. Y ese es el gran reto, y esa es la gran responsabilidad, y las grandes respuestas que se esperan, como yo dije hace un momento, de los juzgadores. En aquel asunto donde dije que se establecía un sistema de guardia y custodias y qué significaba. Las guardias y custodias vamos a entenderlas como la necesidad de la comunicación humana, buscar los lazos familiares, estrechar los lazos familiares, de tal manera que el juez ha de resolver acorde con las circunstancias de cada caso, por lo que esa conveniencia puede darse a través de que se da una convivencia, a través de una carta, a través de una llamada telefónica, por un correo electrónico, una videoconferencia, lo que se conoce como el WhatsApp, el Facebook, el Instagram. Son soluciones creativas cuando muchas veces no es posible generar ese contacto directo que es el más deseable, porque el contacto directo permite que las relaciones de afecto, el trato directo enriquezca notablemente esa relación afectiva que debe existir. Lo más importante es el estado de salud mental y psicológico del menor, su capacidad de forjarse en términos de normalidad en una familia que muchas veces ha sido desintegrada, generar relaciones que permitan convivir cuando la familia se ha separado y la pareja que se separó tiene una nueva pareja y tiene que convivir con su padre, y que esa misma pareja trae otros hijos. Eso es realmente lo que debe buscarse en cada caso que se resuelva por parte del Poder Judicial. Y es lo que tratamos de buscar de muy buena fe. Y ese trabajo, excuso decirles también, es verdaderamente complejo. Tantas veces que hemos tenido que resolver, muchas veces con medios insuficientes. Alguna vez seguramente nos habremos equivocado. Y si esa equivocación dio lugar a una malformación del desarrollo de la personalidad, pudiera ser. Nunca lo hacemos de mala fe, al contrario, siempre con la mejor actitud y el optimismo, con las ganas de ayudar y generar una situación ventajosa, provechosa, de salvaguardia de los intereses del menor. Pero
el asunto de los menores es verdaderamente complejo. Esa relación también de guarda y custodia tiene que ver con los parientes cercanos, pero también tiene que ver con los amigos. Ya no podemos cerrar las relaciones de guarda y custodia solamente a los padres. Tenemos que abrir el concepto. Las convivencias también son con los amigos. Parece que durante mucho tiempo el derecho de convivencia, de visitas y convivencias, no fue una prioridad en el sistema jurídico mexicano, siendo que, por supuesto, tiene una gran valía dentro del desarrollo integral de los menores. Pero dicen por ahí que más vale tarde que nunca. Hemos llegado entonces a la reflexión profunda, con ayuda del conocimiento multidisciplinario que es indispensable para resolver problemas. Ya basta de que el derecho se ensimisme, válgame la expresión. Basta que el derecho sea autorreferencial y más bien se abra al conocimiento plural de otras disciplinas. Requerimos necesariamente de profesionales capacitados, de ayuda también, cuando se trata de estos temas, de filósofos. Filósofos, la filosofía es parte hoy del derecho, la crítica a los problemas, la metodología que se emplea para resolverlos es propia de la ciencia de las ciencias, que es justamente la filosofía, para pensar, para reflexionar, para criticar, para proponer, para buscar nuevas alternativas de solución de problemas. Nuevos problemas, nuevas soluciones. Requerimos entonces, por supuesto, de un gran sentido de creatividad y, como se decía ya hace un momento, de una gran sensibilidad social. Y eso debe ser trabajo no solamente de los jueces, sino de todos los actores que intervienen de manera directa e indirecta en el proceso de adopción y de todas estas instituciones que le son propias también a este proceso. Realmente hay muchos más temas, yo no quiero abusar de la palabra, simplemente la intención era establecer cuál es el papel del Poder Judicial de la Federación, justamente en la determinación del interés superior del menor frente a las instituciones básicas que en torno al derecho de familia. Y pues simplemente voy a concluir diciendo que actualmente contamos con una línea fundamental en materia de interés superior del menor, que se refiere justamente a encontrar, preguntarnos y así encontrar cuál es la respuesta en un caso determinado, cómo se vulnera o cómo se resguarda la dignidad humana del menor en cada caso considerado. Ese es desde mi punto de vista el meollo, la parte fundamental que tenemos que responder en cada caso concreto para decir estamos tratando de buscar la mejor solución posible ante la gama de soluciones aplicables a cada caso particular. Muchas gracias. Agradecemos al doctor por su ponencia. Y bueno, antes de iniciar con el segundo panel, me gustaría hacer nada más una breve reseña, lo más general posible, de las diferentes intervenciones de este primer panel. Empezamos con Ricardo Bucio, que nos habló de la situación de los sistemas de protección integral, de las Procuradurías de Protección Especial, cómo están, digamos, el andamiaje y cómo están estructuradas estas instituciones alrededor del país para el cuidado de las niñas, niños y adolescentes. Se habló del sistema de justicia penal adolescente, de los nuevos mecanismos que se han incorporado, como son las familias de acogida, la estrategia nacional de embarazo adolescente. Bueno, las 4 tareas también nos detalló de manera muy clara del Sistema Nacional de Niñas y Niños, de la política de infancia y adolescencia, de la integralidad que debe tener, de la intersectorialidad y la coordinación con todos los involucrados. La importancia del cambio cultural a manera de que este sea un factor y un eje central para efecto de mejorar las mejores condiciones para que una niña o un niño en situación de adopción sea adoptado.
el reconocimiento de la integralidad de los derechos adquiridos por todas las niñas y niños, la importancia de la información, que creo que ha sido un tema transversal a lo largo de todas las intervenciones de nuestros ponentes para efecto de la mejor toma de decisiones, como bien decía el doctor ahorita también antes de terminar. Y bueno, y esta necesidad de la política de adopción, que debe estar siempre acompañada de una política de fortalecimiento de la familia, lo cual pues me parece también muy, muy importante. Por su parte, la licenciada María de los Ángeles López Peña nos habló de las competencias y atribuciones del Ministerio Público para la protección de las niñas, niños y adolescentes. En su momento pues también nos detalló de manera muy clara la importancia de las leyes existentes para garantizar los derechos de estas niñas y niños, el trabajo que tienen los ministerios públicos y las procuradurías, así como los tribunales en el proceso de adopción, las áreas de oportunidad mediante las cuales pues podemos hacer estos más eficientes, la importancia de las instancias sobre los menores vulnerables, los mecanismos de protección establecidos para los casos, que bueno, cada uno de estos también ha sido un tema recurrente entre todos los ponentes, que cada caso debe de verse de manera particular, y esto es lo que los hace también tan complejos en muchas ocasiones. Bueno, la incorporación y la atención a los niños con discapacidad dentro de todas estas políticas públicas. Bueno, y lógicamente pues los diferentes casos que pues versan desde un punto de vista más específico, que son provenientes del crimen organizado, de la comisión de algún tipo de delito, que dejan definitivamente en un caso muy claro de vulnerabilidad a todas estas niñas y niños, el tratamiento que deben de tener. Y por supuesto, pues yo creo que aquí un tema muy importante que nos quedamos de tarea para revisar, pues es la interacción o la intercorrelación con la ley de víctimas para estos casos específicos, de cómo debemos de buscar que funcionen de la manera pues más eficiente para atender de la manera más adecuada estos casos específicos. Por su parte, la maestra María del Jesús Solís nos habló del análisis del proceso de pérdida de patria potestad, nos describió los pasos de este proceso de manera muy clara, los casos y causales cuando se pierde la patria potestad, lógicamente la complejidad que muchas veces esto adquiere, bueno, entre ellos la entrega del menor a una instancia del Estado, cuando está involucrado la comisión de un delito también, como refería también la maestra, el papel que juegan cada una de las instituciones en este proceso y los tiempos establecidos a lo largo de cada uno de estos. Nos hizo también una propuesta que nos quedamos también, me parece, como punto importante para ser analizada, que es, bueno, dentro del proceso de pérdida de patria potestad, acotando los términos en beneficio de los infantes, haciendo el procedimiento más expedito para lograr siempre que prevalezca el interés superior del menor. También nos habló, para terminar, de la necesidad del sistema de la infancia, un sistema de información, sobre todos estos niños, que también ha sido un tema transversal, que sea completo, veraz, actualizado y auditable, que me parece que ese es un punto muy importante que suma a lo que hemos venido hablando, para efecto de poder garantizar esta velocidad y sobre todo la confiabilidad de este tipo de información, que pues ya vimos también de todos los expositores que la información es el eje fundamental para la correcta toma de decisiones y garantizar en los mejores términos el interés superior de los menores. El maestro Luis Enrique Guerra también con una ponencia muy clara sobre el papel de la Procuraduría que dirige en el proceso de pérdida de la patria potestad, guardia y custodia, los retos y problemáticas que enfrentan en la Procuraduría, la integración de los expedientes para la pérdida de la patria potestad siempre debe ser garantizando las mejores condiciones para el menor, pero pues como cada caso es diferente, pues eso también genera un grado de complejidad importante. Los mecanismos establecidos a raíz de la nueva ley, de la nueva ley general, cómo están funcionando, cómo han ido evolucionando y siendo más eficientes, por ejemplo, los juicios orales a lo largo de todos estos procesos. Nos platicó también de diversos casos que a veces pues por las particularidades van difiriendo, van alargando los procesos, lo cual pues debemos de buscar los mejores mecanismos para que en todo caso pues
protegiendo el interés del menor, se busquen hacerlo lo más expeditos posibles. La coordinación necesaria de la Procuraduría con el Poder Judicial me parece que fue un punto clave sobre esta ponencia, sobre todo en la sensibilización de los jueces y los casos, que también pues creo que el doctor habló un poco sobre el caso, y la evolución que debemos de generar sobre el cumplimiento de las obligaciones de los menores. Nos habló también, para terminar, de este concepto de la autonomía progresiva, que me pareció muy interesante también, y por último de los elementos que forman parte de esta pérdida de la patria potestad. El doctor Walter Arellano, que pues concluye este primer panel, nos habló en su ponencia sobre el derecho superior de la niñez, la visión y el papel que juega el Poder Judicial de la Federación en esta materia, particularmente cuidando y salvaguardando el interés superior de los menores, y por supuesto en lo referente a la guardia y custodia, que bueno, pues es un concepto, me parece, al cual pues ahorita me voy a referir. Esta pregunta que lanzó sobre tener buenos jueces y malas leyes, o buenas leyes y malos jueces, yo creo que todos cogemos buenas leyes y buenos jueces, ¿no? La importancia de la buena interpretación de los jueces me parece que es un tema fundamental, y aquí también vuelve a cobrar especial relevancia la información. El que un juez tenga la información suficiente, la información veraz, y sobre todo que esté bien sensibilizado y empapado sobre cada caso, que insisto que esto ha sido un tema transversal, cada caso es diferente, y en consecuencia ahí es donde arroja la enorme complejidad que viven día a día los jueces para dictar sus sentencias, pues esto va directamente relacionado con la importancia que tiene que cuenten con la información adecuada, veraz y oportuna y completa sobre todo. La importancia que comparto totalmente de la dignidad humana, cómo resguardarla para cada caso concreto, conceptos muy importantes que versan alrededor de los procesos de adopción, como es la ética, la empatía con los menores, para efecto de tomar las mejores decisiones, y al igual que el licenciado Guerra, la evolución en este caso de la doctrina jurídica para lo que son pues los conceptos de familia y cómo ha ido evolucionando en consecuencia el derecho familiar. Me parece muy interesante el tema de las áreas de oportunidad que nos ofrecen, cómo ir generando pues una especie dentro de este sistema de información, una especie de enciclopedia que nos vaya mostrando de manera más clara cómo cada caso se va acomodando de acuerdo a las diversas circunstancias y condiciones que se van viviendo, para efecto de ir perfeccionando, ir siendo pues lo más justos y lo más certeros en siempre respetar no solamente la dignidad humana, sino particularmente pues el interés superior del menor. Ya para terminar, pues quiero a nombre del Senado de la República, de la Cámara de los Diputados y por supuesto pues de todos los que estamos involucrados en ir buscando en conjunto con ustedes cómo ir mejorando pues nuestras leyes a efecto de lograr un sistema nacional de adopciones que sea lo más benéfico para nuestro país, pero sobre todo que les arroje las mejores condiciones a los niños y niños. Quiero agradecerles pues de manera muy enfática su participación, sus comentarios, pero sobre todo el enorme aprendizaje que nos dejan con sus ponencias. Ya para terminar, me gustaría entregarles un reconocimiento para poder iniciar ya nuestro segundo panel. Y ahora sí que ya nada más les hago entrega de un pequeño reconocimiento y agradecimiento por su participación en este panel y en este foro. Muchas gracias. Estuvimos, se los acomodé bien. Muchas gracias, senador, qué amable.